5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya de vuelta en la segunda sesión. Hoy vamos a ver algunos temas ya un poquito más centrados a la práctica, pero iremos recorriendo, como veníamos platicando ya desde la sesión pasada, pues cuestiones históricas, porque ahí en esas prácticas están sentadas las bases de lo que hoy se trabaja todavía en campañas políticas. Entonces hoy vamos a ver en esta segunda clase los beneficios del marketing político. ¿Qué beneficios nos da y qué cambios y cómo se puede aplicar, sobre todo en la cuestión digital? Entonces voy a compartir la pantalla para que tengamos el guión de base. Bueno, ¿qué beneficios nos trae el marketing político? Y hablábamos desde la sesión pasada que antes de pensar en estos beneficios y en la práctica del marketing político es cómo se hace la comunicación política con sus derivaciones de la comunicación gubernamental y cómo hoy en la actualidad todos los candidatos dependen de los éxitos, sobre todo de aquellos que alcanzan las posiciones más altas por voto popular, es decir, la presidencia de la República, las gubernaturas, los presidentes municipales y también los representantes sociales que son diputados, senadores y diputados locales. No se nos olvide que el próximo año tenemos estas intermedias. Entonces, pues bueno, tenemos que empezar por platicar del marketing tradicional. Y el marketing tradicional, bueno, pues son las prácticas de lo privado, es decir, de la parte comercial a lo político. Y esta parte del marketing tradicional, ¿qué herramientas se utilizan normalmente? La publicidad masiva, la especializada en medios no digitales, ferias, expos, es decir, es igual a todo lo físico, ¿no? De ahí la importancia de todos los mítines, ¿no?, que se hacen con las personas, todo lo que tienen que recorrer los candidatos en sus estados, los que van para gobernadores, los que van a ser alcaldes, los que van a presidencia de la República. Bueno, pues tienen que recorrer, en teoría tendrían que recorrer todo el país, pero los tiempos de campaña también sabemos, y muy importante tomar en cuenta todo lo que es el marco jurídico del derecho electoral. Si me permites, Mercedes, buenas noches a todos ustedes. Hacer una acotación a este punto, justamente con esto que estás diciendo. Los medios de comunicación son elemento fundamental, sobre todo los que realmente se convierten en masivos, no tanto lo escrito. A principios del siglo XX la bronca, tú lo sabes muy bien, es que a finales de los tiempos de Don Porfirio, el 80% de la población no sabía leer y no sabía escribir. Esto es un grave problema. Además, el periodismo tampoco es exactamente el periodismo que también el periódico busca tener una ganancia económica que obviamente no va a poder obtener con un público que no puede responder en esa necesidad. La primera gran campaña que se va a hacer en ese sentido va a ser la de Francisco y Madero, y entendemos la lógica, tiene que ir físicamente a presentarse en lugares donde no lo conocen, ¿no? En regiones del norte es muy conocido, pero ya del centro para el sur, ese era el grave problema que existía antes. La aparición de medios como el cine nos permite, sí, efectivamente, comenzar a tener algunos pequeños bloques que nos muestran las imágenes de estos posibles candidatos en campaña, que además no era la costumbre para todo el tiempo, pero el problema que tenía el cine de aquellas épocas es que era mudo. Para las épocas de Hitler, estamos hablando ya de la década de los 30, principios de los 30, ya existe el cine sonoro. Y esto se está convirtiendo en un elemento que permite combinar imagen con sonido, pero el que tiene inmediatez, porque el cine hay que editarlo y hay que distribuirlo, va a ser la radio, ¿no? Esto es lo primero de 1921 en adelante que va a comenzar a dar esta transformación, aunque sigue siendo fundamental. La gente necesita ver, la gente necesita escuchar, ¿no? El otro salto es la tele, pero eso es de los 50 en adelante. Así nosotros nos vamos dando cuenta, ya cuando llegamos al final del siglo XX, empieza a aparecer los medios digitales parecidos cada vez más a lo que nosotros conocemos. 1976, los asistentes del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Jimmy Carter, se van a intercomunicar a través de email. Pero 76, ¿cuántas personas tenían email dentro de los propios políticos, no?
Y es realmente en el siglo XXI cuando viene este salto y este arranque hacia los medios digitales como nosotros lo conocemos, y por eso es tan importante que notemos que todo el proceso que estamos hablando, la necesidad de que la gente lo vea, de estar presente en el sitio es fundamental. Así es. Y bueno, no se nos olvide también, si nos puedes comentar, por ejemplo, el denominado Día del Presidente, que anteriormente Claro, se hacía, pues estamos a unas fechas en el mes de septiembre, sobre unos todo, días, sí, ya. del informe presidencial. Entonces, esto también cambia con base en los cambios de la comunicación política, Sí. comunicación gubernamental, que también dentro de la comunicación gubernamental se hace marketing político, es decir, la persona, lo político siempre va ligado a la ideología, no está separado, aunque se convierten en representantes y en gobierno. Que debe ¿no? de estar construido en torno a las leyes, eso es fundamental. Así el es. informe presidencial al que tú refieres, la primera vez que se establece legalmente, Constitución de 1824, el presidente tendrá que dar un informe a los representantes de la Cámara de Legisladores, en este caso, Cámara de Diputados, y esto es bien importante porque ese momento de 1824 en adelante prácticamente no se va a romper, si mal no recuerdo, hasta como por el penúltimo o el último informe de gobierno de Vicente Fox. Entonces, estamos hablando de casi 175 años, un poquito más, que se mantuvo esa costumbre, esa tradición, en donde conforme fue pasando el tiempo, ya no solo era que el presidente tuviera que rendir el informe, y ahí hay otro factor importante, lo obligatorio era entregarlo por escrito, eso sí era lo obligatorio, el presidente o algún enviado directo oficial del presidente. Que hay con base en esto y en lo más reciente, no se nos olvide la glosa del informe. Claro. ¿No? Ustedes van a decir, ¿es marketing político para campaña o es marketing político para gobierno? Van de la mano. No se nos olvide. Hoy es muy difícil que los candidatos, además este año ya estamos a más de mitad de año, y entonces ya se empiezan a perfilar los precandidatos, cuando yo trabajaba en Cámara de Diputados decíamos el pasillo de los suspirantes, ¿no? Entonces todos los suspirantes a los puestos de elección popular empiezan a renunciar a sus cargos y demás por los requisitos, no se nos olvide, legales que nos pide en el marco electoral, ¿no? El derecho electoral. Dentro de las bromas populares se solía decir mucho que antes se la pasaban bebiendo tehuacán, que todo el tiempo se la pasaban bebiendo tehuacán, y mucha de la gente contemporánea, agua gasificada propiamente, es a lo que nos referimos, o agua carbonatada, estás tomando eso, o bicarbonato. También se decía que tomaban mucho bicarbonato, ¿para qué? Para estar repitiendo, para repetir, ¿sí? Entiéndase que lo que busca es repetir en el cargo, pues. Y por ahí anótenlo, no se les olvide que hoy, para las próximas elecciones, y bueno, desde el proceso pasado, los alcaldes pueden repetir una vez, se pueden reelegir. Entonces, ténganlo en cuenta. Va a haber en algunos estados en los que no, porque apenas, no olvidemos que hay entidades que todavía no terminan de ajustar su calendario electoral, de acuerdo a cómo se estableció el cambio en la ley, para que se alinearan todas las campañas políticas, ¿no? Estatales, las municipales y las federales, se establecían los mismos tiempos de campaña. Pero bueno, esto también lo vamos a estar viendo más adelante en el desarrollo del mismo diplomado, y vamos a tener otros invitados y va a haber otros profesores también acompañándonos. Y aquí lo que tú decías, bueno, construir las relaciones cara a cara. Estas relaciones públicas, o lo que hoy llamamos networking, pero no se nos olvide que las relaciones públicas nacen hoy, ya este término se utiliza poco dentro del área gubernamental y política, ¿sí? Ya le damos más bien el manejo de imagen pública, el asistente, el secretario particular, ya le vamos poniendo otra etiqueta. Sin embargo, en relaciones públicas, y nacen de la práctica política. Y hoy resulta que las áreas de relaciones públicas principalmente se encuentran en las empresas. Y estas relaciones públicas nacen de cuidar la imagen del presidente, específicamente en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esta presencia mediática a través de televisión
principalmente, por eso lo pongo, este marketing tradicional, que es como se venían haciendo las campañas normalmente, y estábamos muy acostumbrados también a primero observar el spot televisivo y el sonido, a escuchar lo mismo en la radio, pero se pierde, ¿no? Sobre todo tienen que tener muy en cuenta, para tener una buena campaña y muy estratégica, tienen que hacerlo de acuerdo a cada medio, y esta dramatización de la información que así se maneja en las teorías de la comunicación es muy importante. Se oye muy plano si lo estoy haciendo para un guión audiovisual, nada más dejar el puro audio para la radio. No siempre funciona. Sí. No sé si lo hayan notado ustedes, cuando es una costumbre para ahorrar dinero en época contemporánea, agarrar los spots de televisión y simple y sencillamente poner el audio en la radio. Entonces de repente sí, hay cosas que tú vienes escuchando en el carro que dices, sí entiendo el mensaje en general, pero hay algo que no me acaba de quedar claro. ¿Por qué? Porque son medios diferentes. Y esto es fundamental cuando hablamos de los medios, porque no nos damos cuenta. Esto pasó en las campañas electorales de la década de los 60, justamente para la necesidad de tener que marcar esta situación. Cuando fue asesinado el presidente Kennedy, mandan a los respectivos corresponsales, estamos hablando de 1963, hace la cobertura de las honras fúnebres, y aquí le pasó a un periodista ampliamente conocido por nosotros, que fue Jacobo Zabludovsky, cuando él todavía le tocaba ir como representante de su periódico, pero ya se estaba empezando a meter a los medios electrónicos, y resulta que él quedó fascinado porque le tocó narrar en lo que se iba a transmitir de audio, le tocó narrar lo que estaba viendo, pero de repente le mencionaron que ya a través de la televisión se había grabado en lo que ellos allá llamaban el dichoso videotape, ¿no? Porque también las cosas han cambiado bastante, pero como estaban viendo lo mismo y lo estaban viendo al mismo tiempo, lo que hicieron fue unir su narración con lo que se estaba viendo, y él regresó maravillado, 1963, ¿no? Y llega a su periódico a platicar con un periodista ampliamente conocido por ser chayotero en aquellas épocas, y que él tenía la costumbre decía Zabludovsky, él solito podía escribir un periódico, él solito, ¿no? Alteros de texto escritos a máquina. O sea, ubiquen esas distancias, ubiquen esas diferencias. Carlos de Negri. Y le platicó a Zabludovsky, fíjate que la maravilla de la tecnología, 1963, entiendan, siempre tecnología nueva, siempre tecnología nueva. Y al momento que le dice, entonces ya lo vieron, le dice Carlos de Negri, sí, y empezó a romper sus papeles, y Zabludovsky le dice, ¿pero por qué lo está rompiendo? Pues lo que pasa es que si ya lo vieron, yo tengo que escribir otra cosa. Eso, lo decía Zabludovsky, eso permite ver que hay personas que se van a dar cuenta de lo que es la televisión, que nacen en el 50, pero se dan cuenta hasta el 63, y hay otros, dice él mismo, que nada más no entienden y no se dan cuenta de esa diferencia. Así es, y ahorita tocaste un punto de chayoteros. No sabemos todas las edades de ustedes que están contemporáneos. Explíquenles la cuestión del chayote. Muy rápido, para no romper la continuidad con eso, perdón, por favor, sí. Pero muy rápido, estrictamente hablando, la anécdota tiende a referirse a los tiempos de Miguel Alemán, donde la prensa pues era una mina de oro para los que cubrían Presidencia de la República, porque el gobierno pagaba al precio correspondiente, pagaba a los titulares de primera plana. Entonces había una mina de oro y se mataban por cubrir presidencia. Claro. Y la forma en la que se mantenía sobre la línea que querían a los periodistas, a los corresponsales, era que se les pagaba. Y acuérdense que no había cheques, no había tarjetas de crédito, no había nada de eso, ¿no? Era en efectivo. Entonces venían los ayudantes con unas maletotas impresionantemente grandes y repartían el dinero, que se dividía en dos, lo que era el chayote y lo que era el embute. El chayote es eventual y el embute era periódico. Entonces, en ese sentido, la anécdota dice que un día llegó tarde uno de los periodistas y dijo, oye, ¿dónde están dando el dinero? Allá, mira, allá están los ayudantes. ¿Dónde? Allá abajo de ese chayote. Entonces, a todos los que llegaban, ve allá a pedir diles que te echen agua, échale agua al chayote. Y por economía de palabras, platica el periodista Alberto Domingo, que lo vivió en carne propia. Por eso se le terminó llamando chayote. Por eso de repente cuando escuchamos que dicen, es que tal reportero, tal periodista, incluso hasta influencer, son chayoteros. Y la gente ya no entiende por qué. Está insinuando que se le paga.
Así es. Ahora, de manera formal, hablaríamos que son las inserciones pagadas. Claro, también, sí. ¿Qué ¿no? sería lo legal? Es lo legal, y lo ahí legal. sí tiene que ver con esto que vemos aquí, estas 4 P's del marketing mix del pasado y las 4 C's del marketing mix del presente. Okay. ¿No? En este caso cambia, ¿no?, el producto, que normalmente puede ser algo tangible o que se puede comer o que se puede vestir. El producto es la persona. Y lo más importante de su análisis va a ser el discurso. Nunca se nos olvide esto, porque es con lo que se va a posicionar. El precio. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la audiencia, el público? La plaza y la promoción. ¿Okay? Producto, precio, plaza, promoción. Ese es el mix del pasado en cuestión de marketing, llevándolo a lo político, porque es la base. O sea, se empiezan a utilizar estas herramientas privadas, empresariales, principalmente para productos, para un producto que es una persona que está avalada con un nombre también, con una marca, que es un partido político, que trae detrás una serie de propuestas, y hablar de calidad de vida, por ejemplo. Calidad de vida. Muy bien, enumeremos qué significa tener una buena calidad de vida. Entonces, aquí por eso es que es tan importante la base de la propaganda. ¿Por qué? Sí. Porque estás diciéndolo y tú le tienes que creer. O sea, realmente una serie de costos. No solamente es el costo económico, no solamente son los topes de campaña. Hay un costo emocional, hay un costo, y emocional para la persona y emocional para también la audiencia, ¿no? Por eso los libros que habíamos puesto de bibliografía, el por qué votamos o por qué tenemos una lealtad a la marca. Nosotros somos leales a la marca de consumo. También hay gente que es leal a la marca del partido, ¿no? Y tenemos que verlo hasta generacionalmente. Sí, aquí sí nos puedes comentar algo sobre esta parte de propaganda y precisamente cómo se genera esta lealtad, porque creen en la persona. Lo que pasa es que también implica que yo tuve que dar algo. Un conocido amigo nuestro en otra institución en la que trabajamos, el contador, si mal no recuerdo, nos platicaba en alguna ocasión, ¿no?, que lo primerito que le tenía que enseñar a los alumnos en la licenciatura en economía era la diferencia entre precio y costo. Y esto va a ser fundamental porque mucha gente lo entiende como lo mismo y no es lo mismo. Poniéndolo en términos muy rudimentarios, el precio es, ahora sí que el dinero que te doy, ¿sí? ¿Cuál es el precio de tal cosa para obtener algo? Sí, pero ese dinero que yo te estoy dando implicó un costo. ¿Cuál es el costo? Es algo que te duele, es algo que es tuyo, es algo que tienes que dar. Entonces, cuando tú vas a buscar a un representante político, cuando tú le vas a confiar a un posible candidato, pues hay un precio y hay un costo. Entonces, en ese sentido, el costo es que pues yo voy a tener que aguantar cuando hay mala vibra, cuando hay crítica, cuando las cosas no están resultando bien, o si yo soy una persona más integrante de la doctrina política que él está tratando de defender, yo tengo que ir a los mítines, yo tengo que apoyarlo, implica mi tiempo, implica mi esfuerzo. Y la propaganda política en ese sentido, si va a mi favor, por supuesto yo la voy a tener que defender, ¿no? Pero cuando las cosas no salen bien, híjole, ahí es en donde efectivamente uno se da cuenta que hay una diferencia entre el precio y el costo. Y además, hablando en términos empresariales, ¿qué pasa? Para poder poner un precio, hay una serie de costos de producción. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son estos costos? Desde las cuotas, desde los donativos, ¿no?, etcétera. Muchas cosas que vamos a ver, ¿no? La plaza. Anteriormente, bueno, pues, ¿en dónde nos vamos a poner?, ¿no? Por eso hablamos aquí, generar una experiencia es básica. El punto de venta, ¿cuál es el punto de venta principalmente? Pues los partidos políticos, ¿no? La casa de campaña, las casas de campaña eran emblemáticas, en donde es que aquí fue la casa de campaña de Luis Donaldo Colosio, es que aquí fue la casa de campaña de voy a decir de Luis Echeverría, porque en el caso de López Portillo, pues nomás hizo una gira triunfal porque fue el candidato único, no hubo oposición, ¿no? Entonces también eso no estaba previsto en la ley. ¿Qué hacer en esos casos? Pues en teoría se debería de haber declarado nula y llamar a nuevas elecciones, cuando menos que hubiera alguien más para competir. Es por primera vez en esa ocasión
el Partido Acción Nacional no logra ponerse de acuerdo y no logran sacar un candidato, ¿no? En tiempos. En tiempo, ¿ok? Muy importante. Entonces aquí es la conveniencia, y dentro de la conveniencia es qué herramienta en el marketing, qué herramienta de comunicación voy a utilizar, y sobre todo el mensaje, cómo se va a dar, y tengo que tener muy claro el target. Claro. ¿Okay? No podemos hoy, una buena estrategia de campaña no puede basarse en las mismas prácticas que se han venido dando. Pues de ahí, de verdad, el desencanto de los jóvenes, y sobre todo tenemos algo que de verdad está en la agenda legislativa, en la agenda política, no de ahorita, de muchos años, y tiene que ver con el posicionamiento de la mujer. Curiosamente, me ha tocado estar en otros países. En Chile son muchísimo más tradicionales, y en cuestión cultural el hombre es más machista. Sin embargo, tuvieron una presidenta mujer. Sí. Le decían la vallenato, así le decían allá. Sí, me sí, tocó escucharlo, ¿no? En mi estancia allá, y así le decían por la cuestión física y demás. En todos lados pasa que vas a tener a los que están de tu lado, a tu voto duro, vas a tener a tus simpatizantes, vas a tener tus detractores y vas a tener tus enemigos. Es otro de los costos. Es otro de los costos. Y la promoción normalmente, a la fecha nosotros tenemos, las personas de nuestra generación todavía tienen la costumbre de decir, te dan un volante publicitario, un flyer, y tú dices, mira, me dieron esta propaganda. Sí. Se quedó de costumbre por la cuestión de los carteles, tan importantes los carteles que se convirtieron en su momento, ¿no? Y que van teniendo su presencia, y es de las prácticas principalmente alemanas, estadounidenses, europeas, ¿no? Y se viene a retomar en todo el mundo, y en México también, no nos olvidemos de esto. Yo les quería dejar muy en claro estas P's, que además hay un libro que se llama Marketing de Imagen. Difícil de conseguir, es de perfil empresarial. Sin embargo, la base, por ser mercadotecnia, por ser marketing y hacer todos los estudios de mercado, y que se basa en la imagen, para la imagen pública, funciona muy bien para la adaptación y su base teórica para analizar. Marketing digital. Pues aquí se va muy chiquita la definición de es todo aquello que se encuentra en la web. Hay motores de búsqueda, publicidad, redes sociales, email, marketing, todo lo que tenga que ver con y lo que siga, e-commerce, ¿no? Lo que ustedes me digan. Y muchos de ustedes seguramente ya estarán acostumbrados a esto. Pero el posicionamiento, sobre todo de la mujer, hoy todavía en la ley, y sobre todo para los partidos políticos, es un avance. Esperemos que en un futuro esto desaparezca, y pues tendrían que ser los candidatos las personas más aptas. Sin embargo, se pone lo que se llama una cuota de género. Esta cuota de género es que el 50% tienen que ser mujeres, ¿no? Así como también en el caso del Partido de Acción Nacional tienen una cuota juvenil por su grupo juvenil. Es de los partidos que sí les da la oportunidad a los que vienen haciendo carrera desde esta parte del grupo juvenil. En el PRI se llamaba las Juventudes Revolucionarias, el con líderes de 60 años. Que en algún momento en la reestructuración del partido llegó a quedar como líder de las Juventudes Revolucionarias del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Entonces, si quieren los que son los jóvenes, Google quién es Emilio Gamboa Patrón y se van a dar cuenta. ¿Cuándo fue el líder de las juventudes priistas? No, por su reestructuración quedó bajo el sector de la CNOP, que es la Confederación Nacional de Organismos Populares. ¿Okay? El PRD copió mucho la estructura por sectores. Cuando nace el PRD, copia mucho la estructura del PRI en ese momento. Pues los dos fundadores de donde salieron justamente, pues, Cuauhtémoc Cárdenas sí. Y Porfirio Muñoz Ledo, que no ha dejado de ser un legislador vigente, tiene uno de los récords más importantes de haber presentado el mayor número de iniciativas en tribuna, y también tener las más votadas. Sin olvidar que él viene prácticamente desde 1968 y anda metido en asuntos de las cuestiones legislativas, para que nos demos cuenta.
Y entonces, ¿cuáles son estos beneficios que nos trae hoy el que ocupemos las herramientas del marketing y basado para el marketing electoral? En principio, el que vamos a tener un estudio del mercado electoral, que no se tenía anteriormente, ¿no? Cada partido sabía cuántos afiliados tenía y de acuerdo a que pues había un poco más de hegemonía y como se ha tratado en algunos libros, ¿no? Hasta se llegó a denominar la dictadura perfecta, ¿no? Etcétera. Estos adjetivos que no le ayudaban en nada a nuestro sistema gubernamental y no porque no le ayudaran en cuestión de su análisis y posicionamiento, sino de decir que era totalmente autoritario y que realmente era una democracia disfrazada, ¿no? Un sistema democrático mentiroso, pero todos tenemos el derecho a votar y demás. Entonces, muy importante y que también para las precandidaturas, ¿no? Hoy se tiene que utilizar la herramienta de encuestas, de estudios de opinión, para saber el posicionamiento. Bueno, aquí del lado izquierdo yo les estoy poniendo una de María de las Heras, que en paz descanse María de las Heras, que ya falleció. Y ella tenía mucha credibilidad hasta cuando fue candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo. ¿Por qué? Porque María de las Heras estaba casada con un importante político del PRI del Estado de México. Entonces, al ponerle ciertas cifras, un poquito como ayudándole, decían, pues estás mintiendo. A mí en algún momento cuando yo estudié me decían que un maestro me dijo que existían las mentiras, las mentirotas y las estadísticas. Las encuestas. Las estadísticas que salen de estas encuestas, tienes razón. ¿Qué pasa con esto? Intencionamos la respuesta. Eso se llama persuasión. Y todos lo hacen. Entonces aquí por eso puse una encuesta de María de las Heras. Hoy día de las más conocidas es Mitofsky. Pero de este lado yo les pongo un comparativo que hubo para el 2012, precisamente para las elecciones. Y tenemos diferentes marcas de estas empresas, ¿no? Mitofsky, Covarrubias y Asociados, Ulises Beltrán y Asociados. Hago un paréntesis. ¿Quién es Ulises Beltrán? Es un excelente analista, conformador, con una muy buena metodología para las cuestiones de encuesta para tener esta parte. Ulises Beltrán trabajó en Presidencia de la República y llevaba a su cargo el medir la aceptación de la figura presidencial. Entonces ahí se van a sacar indicadores de qué estamos midiendo, qué es lo que está comunicando la Presidencia de la República, en específico el presidente. Tenemos que entender hoy día, sobre todo con el marketing político y con la práctica que se empezó a hacer en México, en las campañas, tenemos que entender que hay dos vías de este análisis. Uno es la persona y el otro es el partido, porque resulta que luego tenemos a un líder de partido que su discurso va en contra o puede entenderse o diferir del discurso del candidato, porque no se nos olvide que siempre va a haber, ¿no?, diferentes grupos al interior de cualquier partido. Y aquí vemos, ¿no?, las encuestas son similares, los porcentajes, el cómo va, coinciden, y de ahí muy importante que se va teniendo la credibilidad, que ya habíamos platicado de esto, la legitimidad, porque se va marcando esta tendencia de quién puede ser el posible ganador, ¿no? Entonces, vemos, aquí ya le pusimos carita. Ojo, ¿qué vimos en la anterior? Se las regreso un poquito. Si bien está el nombre, más bien nos vamos por color y por partido. Pero muy importante, ya hoy la tendencia cambia a que nos vamos por el nombre de la persona. Y la verdad es que esta parte de este paradigma que anteriormente era votabas o todo, o sea, el voto era generalizador, si te ibas por una sola institución. Es decir, esto cambió y realmente ahora son las personas y vas a tener un voto diferenciado, ¿no?, ya con los estudios hechos. Entonces vemos el concentrado de resultados para el 2012, ¿no? Entonces vemos a Enrique Peña Nieto, a Josefina Vázquez Mota,
que no fue la primer candidata mujer a la presidencia. Si nos haces un recuento, por favor, si nos apoyas con eso. Por favor, Octavio. Sí, aquí en este caso, el tema de las candidaturas femeninas, pues obviamente va a depender de cuando la ley también les permita, pues empezando no por ser candidatas, sino empezando por votar, porque van a adquirir, sí, en los 50 el derecho a votar, pero no el derecho a ser votadas, y esto va a implicar una serie de detallitos por ahí, donde vas a tener la primera mujer gobernadora, que va a ser todo un hito, va a ser todo un avance cuando esto va a acontecer, la primera mujer diputada, la primera mujer bueno, ahorita ya decimos nuevamente alcaldesa, ¿no? Pero la primera mujer que fue delegada, en su caso en Xochimilco, y que implicó un camino bastante duro de avanzar, ¿no? Va a ser hasta el año de 1982, y ojo, porque aquí va a ser fundamental un cambio, una modificación estructural realmente trascendente que ya no solemos ver, que fue la reforma política que se va a hacer para el año de 1979, construida desde 1977, en donde, justo por lo que mencionó Mercedes hace un momento, el hecho de que aparece un candidato único, pues bueno, que para ellos qué bueno, qué padre, ¿no? No estaba previsto. Pero hacia afuera la legitimidad empezaron a decir como que nada más hubo uno, ¿no? Y ese uno tuvo el 100% de la participación. Y ahí es en donde van a tener que hacer una pequeña modificación, y lo va a tener que hacer el operador político de López Portillo, que era don Jesús Reyes Heroles. Y él, con base en la llamada Ley de Operaciones Políticas Electorales, en esencia, la LOPE, como se le llegó a identificar, va a permitir que se abra a los candidatos de izquierda incluso su participación, y abierta esa posibilidad para las siguientes elecciones presidenciales, las de 1982, se da la posibilidad de que aparezca por primera vez no solo el Partido Socialista del Trabajo, que pueda tener una participación, sino que aparece la primera candidata mujer en la historia, que va a ser ni más ni menos que, por si no suena el nombre también, doña Rosario Ibarra de Piedra. ¿Sí? Rosario Ibarra de Piedra. Ella va a tener el honor de ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República de manera oficial. Obviamente queda lejísimos en la oportunidad de obtener el cargo, pero de ahí se le abre el camino ya a otros personajes como Cecilia Soto, Marcela Lombardo para 1994. Sí, ¿no? Y hasta llegando, no queremos dejar fuera a todos, pero tampoco podemos mencionar a todos, hasta llegando en el caso del ejemplo que tenemos aquí directo, que es Josefina Vázquez Mota, ¿no? La importancia es que Josefina es la primera candidata mujer, si mal no recuerdo, del PAN. Del Partido de Acción Nacional. Y eso también implica un cambio de la estructura dentro del partido. Pues se le considera el partido más conservador, ¿no? Donde la mujer tendría como otra actividad que hacer, ¿no? Y predomina, ¿no? O sea, siempre se dijo que la política predominantemente era para los caballeros, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno. Porque las candidatas anteriores predominantemente eran de variantes de partido, pero socialistas. ¿Sí? El PP, del trabajo, el socialista de los trabajadores, el PPS. Entonces había como esa inclinación del lado izquierdo, ¿no? Aquí por eso brinca un poquito dentro de la tradición de la cultura política de los panistas que aparezca Josefina Vázquez Mota. Lo interesante es ver en otros partidos esto que tanto se llega a dar, y de ahí el salto. El importante realmente, y cuando una candidata realmente fuerte que pueda llegar a ser presidenta de la República Mexicana. Así es. Entonces, pues ahorita creo que no vislumbramos alguna. Todavía, ¿no? Defina. ¿no? Falta un poco. Poquito para ver, ¿no? Pero bueno, ya empiezan las apuestas. Ahorita son intermedias. Recuerden que son elecciones intermedias. No se renueva el Senado de la República. Habría dos que tendrían como esta tendencia, obviamente por los medios de comunicación que están en cargos importantes. La actual secretaria de Gobernación, el caso de Olga Sánchez Cordero, y el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esas serían las que naturalmente, siguiendo el esquema tradicional, son las que quedarían como las naturales, ¿no? Pero obviamente... Estamos hablando de una sola tendencia política, porque acaba de salir Mitofsky y tiene su ranking, ustedes lo saben, y están saliendo ya las tendencias, ¿no? En este caso para alcaldes,
¿no? O para gobernadores, por las gubernaturas que se renuevan el próximo año, y bueno, se van posicionando algunas otras, ¿no? Del norte del país, gobernadoras que se pueden perfilar como posibles candidatas, ¿no? Ahí hay un detalle muy importante que remarcar, porque ahí es en donde entra justamente lo del marketing político, exactamente ahí entra, porque el problema es que la tendencia, la tradición que se marcó sobre todo en el predominio del PRI de 1929, aunque aún no tenía ese nombre en adelante, y los siguientes 70 más 6 años que van a ser los de Peña Nieto, es bien importante entender que había mucha gente que veía la lógica de que, es el secretario de Gobernación el que va a ser el siguiente presidente. Así ocurrió en 4 ocasiones, por eso tenían como esta idea, esta tendencia, o pensar que el de Gobernación es el que lleva la mano, pero se nos olvida que son las acciones y los logros. Puedes estar en la pole position, utilizando términos de la Fórmula 1, pero si tú no tienes una carrera adecuada y hay otro que se mueve muy bien, te terminan ganando la candidatura, y eso se rompió. Hacen las relaciones públicas, ahí es los operadores, lo conducente, para exponerlos. Y eso le pasó a Vicente Fox. Ajá. Realmente dentro del PAN, mucho se rumoraba para el año 2000, el que iba a ser el candidato era Felipe Calderón. Sí, ya desde entonces sí. Entonces estaban viendo, porque era el entonces presidente del partido, ¿no? Él operaba para sí mismo. Él operaba. Y aquí, entonces, se habla mucho de este cambio y demás, y llegó Vicente Fox, padrísimo. Pero también hay otro dato histórico, ¿no? El presidente del partido logra el cambio después de 70 años o más de 70 años, 71 años, que su partido llegue al poder y él ser el siguiente presidente de la República. Entonces, no se nos olvide eso en la figura de Felipe Calderón, por ejemplo. Y cuando Vicente Fox llega a la presidencia, creo que también nos queda muy claro, ¿no? El que se veía claramente que iba a tener la gran oportunidad para ir hacia adelante, y muchos lo hacían presidenciales desde el principio, era Santiago Krill, ¿no? Y ahí es en donde nos damos cuenta, además, con lo atípico de la candidatura de Vicente Fox. Y si hay alguien que va a dar ese giro extraordinario hacia lo que es el uso del marketing político, es precisamente Vicente Fox. Y el aporte más importante del sexenio de Vicente Fox es la apertura que hace precisamente a la información gubernamental. Ese es el aporte principal, que luego se nos olvida a algunos las cuestiones de transparencia y los cambios legislativos. Él le da todo un vuelco, supuestamente se iban a legislar, como siempre se peleaba la legislación de los medios de comunicación, etcétera, que fueran más democráticos, etcétera, y él le da la vuelta a hacer una serie de foros, ¿no? Existe un grupo de académicos, el denominado Grupo Oaxaca, que también fungió un poco con esta mercadotecnia gubernamental para que se creara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Que mucha gente ahorita como que no le hace mucho caso, ¿no? Eso es una de las cosas muy positivas que se llegaron a tener, pero en contraparte, lo de siempre, a partir de este momento el presidente propone y el Congreso dispone. Lo vivió en carne propia, y ese fue otro de los costos. Ese fue otro de los costos importantes, porque él ya no pudo dar el último informe de gobierno. No lo dejaron entrar, le cerraron la puerta. Cumplió con entregar el informe, pero pues, dadas las condiciones, eso fue lo que le explicó con el micrófono en la mano, pero en la puerta ya estando dentro del vestíbulo. Se rompió un paradigma. Se rompió el paradigma. Y ahí se vio ya la fuerza que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Y el Congreso de la Unión junto con senadores. Y para el siguiente presidente ya no lo van a dejar. Y ahora estamos al revés. Sería fuera de lo común que el presidente pudiera dar su discurso presidencial, que no informe, ¿sí? Porque el informe es mucho más grande de que el informe lo tienen que entregar por escrito. Y más bien el mensaje, y de ahí, con Vicente Fox, empieza esta parte del mensaje, y externo, y principalmente se van a lo que es el Auditorio Nacional, ¿no? Hacerlo por la cantidad de personas que caben, pues. Sí, se rompió por completo ese esquema, y
Ahora, ese día del presidente muchos ya no lo ubican. Los jóvenes ya no ubican. Ese día del Era un día presidente. donde el presidente era el que dominaba todas las notas y era el besamanos interminable de todos los que le iban a saludar, etc. Eso se rompió en ese sentido. Claro, y vienen otras cosas positivas. ¿Por qué? Porque entonces ya este mensaje, utilizando el marketing político, ¿no?, que va a ayudar para las campañas electorales de los que sigan, porque lo que van a medir es la efectividad de las acciones del partido político en el gobierno, ¿no? Independientemente de la persona. ¿Ok? Entonces viene esta parte. Pero estamos hablando, pues, de las encuestas y precisamente cómo se mide la popularidad y cómo vas midiendo la efectividad. Mides imagen, tienes otros estándares, más adelante veremos lo que son los KPIs, pero estos indicadores, sobre todo de posicionamiento, que para eso se hace el estudio de mercado y se estudian las tendencias comunicológicas, ¿no? Les vamos a